Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien, hoy día tenemos la clase de síndrome de Sjögren. Soy Roxana Manrique del Hospital Hipólito Unanue. A ver, voy a compartir la pantalla. Si se ve bien, por favor, si me pueden ayudar con eso para saber si se ve Sí, bien. sí, doctora, se puede visualizar la presentación. Ok, está bien. Bien. Bueno, esta enfermedad, síndrome de Sjögren, Doctora, disculpe, ¿lo puedes poner en pantalla completa? Hay una ok, opción, ok. por favor. A ver. mm, Ahí está bien. Sí, sí, doctora, Sí. muchas gracias. Ya. A diferencia de otras enfermedades reumatológicas que diferentes estudiosos les han dado sus nombres, sus descripciones, más bien en esta enfermedad del síndrome de Sjögren fue un oftalmólogo el primero en ver y determinar la sequedad que presentaban muchos de sus pacientes a nivel del examen oftalmológico. Eso ya es desde el 1933. Entonces, él justo se apellida Sjögren, es un oftalmólogo sueco, de tal manera que pudo relacionar la presencia de algún anticuerpo relacionado a la presentación de sequedad en las mucosas visuales a nivel de ojos, por lo cual entonces se estudió mucho más adelante que se trataba de una enfermedad que podía llegar a ser sistémica relacionada con una respuesta inmune alterada o anormal. Entonces, desde ahí ya se utilizó el nombre de Sjögren o síndrome de Sjögren. Al inicio se consideró como un trastorno bastante menor, no complicado, no se sabía mucho de su patogenia, como de la mayoría de las enfermedades reumatológicas. Sin embargo, la presentación frecuente, porque no es rara, pudo hacernos conocer mucho más sus características determinantes epidemiológicas e incluso sus mecanismos patogénicos, de tal manera que al inicio lo conocíamos como una epitelitis autoinmune, que sigue siendo el modelo etiopatogénico más ampliamente aceptado para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, viene a considerarse una enfermedad inflamatoria crónica, como la mayoría de las enfermedades de reumatología autoinmune, lentamente progresiva, que sobre todo va a producir una disfunción de las glándulas secretoras exocrinas, con la posterior presencia de sequedad de las principales superficies mucosas, en este caso a nivel de las glándulas salivales y lacrimales. Por eso se caracteriza por seroftalmia y serostomía. Se vio desde un principio que puede o no estar asociado a compromiso sistémico. Y esto vamos a ver que de hecho hay una clasificación por la cual vamos a tener síndrome Sjögren primario y secundario.
Las principales características de esa enfermedad son justamente esos síntomas de sequedad oral y ocular, que van junto a diferentes síntomas de un compromiso generalizado que pueda ya decirnos de la capacidad sistémica de esta enfermedad. En realidad, hay un estudio último, base poblacional, bastante amplio, en donde se ha podido determinar que prácticamente este síndrome afecta a 1 de cada 400 personas. Entonces nos podemos dar cuenta que no es una enfermedad rara. Al contrario, es una enfermedad que va a presentar, sobre todo se va a presentar entre la cuarta y la sexta década de la vida. U otras revisiones hablan entre los 30 y los 50 años. ¿Por qué es importante? Si al inicio decíamos que solamente se trataba de sequedad a nivel de ojos y boca, y sin embargo esos síntomas son bastante incapacitantes para los pacientes. Tiene una alta prevalencia, una presencia, como hemos dicho, en muchas personas. Es una enfermedad que puede ser en la mayoría de casos sistémica. Tiene, por estas grandes molestias, un alto impacto en la calidad de vida del paciente. Y además tiene un tratamiento multidisciplinario. No solamente el reumatólogo es el que se encarga de su tratamiento, sino también entra aquí la actividad de oftalmología, otorrino, cirugía de cabeza y cuello, médicos de terapia física, médicos neumólogos, porque tiene compromiso a nivel pulmonar, como característica también mucho más frecuente, también a nivel renal y hematológico. Entonces, tenemos prácticamente todo un equipo multidisciplinario que tiene que ver esta enfermedad. Como la mayoría de las enfermedades reumatológicas, es más frecuente en mujeres, 10 a 1, se parece mucho a R, por ejemplo, en ese caso. En los varones, más bien, cuando se presenta, el predominio de la enfermedad afecta sobre todo a nivel de ojos. Más bien, en las mujeres sí es más frecuente que se dé un compromiso sistémico. También, según algunos estudios, se ha visto de que predomina en población asiática. Sin embargo, hay que ver también varios estudios hablan de los factores étnicos, geográficos, que más bien han verificado cuando se presenta a una edad menor, y se ha visto esto en personas de raza negra, afroamericanas, el compromiso es más a nivel de las glándulas de la mucosa oral, mientras que la mayor afectación a nivel de la población asiática se ha visto de que hacen más compromiso más bien sistémico. Y también esto es en comparación con la población caucásica, en donde más bien el compromiso se da a nivel de la sequedad de mucosas orales y visuales. Como les decía, algunos estudios hablan que su edad frecuente es 30 y 50 años, y otros estudios hablan hasta los 60 años. Sin embargo, es muy poco frecuente que se le haya encontrado ya en personas de mayor edad, así como también casi no presentación en niños tampoco, ¿no? Como les decía, la primaria es cuando solamente existen las manifestaciones de sequedad propias del síndrome Sjögren, sin manifestaciones a nivel sistémico. En forma secundaria, sí es cuando este síndrome va a estar asociado, y se le ha visto en muchos casos, a otras enfermedades autoinmunes, muy frecuentemente a artritis reumatoide, al lupus eritematoso sistémico,
también en menor frecuencia quizás a esclerosis sistémica y dermatomiositis, pero mucho más a artritis reumatoide. El curso de la enfermedad más bien secundaria es un curso más aparatoso, muy activo, progresa rápidamente y tiene más bien una característica sistémica. Mientras que en el primario la enfermedad es lenta, de evolución y curso evolutivo benigno. Eh, por el contrario, cuando está asociado a otra enfermedad sistémica, como AR lupus, vemos que se desencadena con más complicaciones. Aquí en este cuadrito podemos comparar que en el síndrome primario la severidad es a nivel de las mucosas orales y oculares, que en el secundario está ya relacionado con todas las características de la otra enfermedad. Ambos se ven más también igual en mujeres. En el primario entre los 40 y 50 años o hasta 60 según otras revisiones. Otro detalle es de que cuando hay presentación en adultos, los síntomas que predominan son los síntomas de sequedad, mientras que cuando la presentación es en más jóvenes, o menos de 30 años, o por decir la década de los 30, ahí sí el compromiso incluso llega a tener características de una paratoidomegalia, incluso puede llegar a tener un curso más bien maligno, ¿no? Una transformación linfomatosa, puede llegar hasta linfoma. El compromiso sistémico en el caso de primario se da en un 20% de los pacientes, cosa que en el secundario sí es un compromiso mucho mayor, ¿no? Que va hasta los 70%. La aparición de la artritis, que es la principal enfermedad a la cual se asocia en el síndrome Sjögren secundario, aparece en mayor frecuencia posterior al diagnóstico de artritis, ¿no? O sea, tardío posterior al diagnóstico de artritis. Pero hay un porcentaje también de menos del 8% en donde puede ir más bien antes del inicio de una artritis o del diagnóstico de una artritis. A ver, los criterios de clasificación van a tener diferentes ítems. El ítem principal es el de Focus Score, en donde se obtiene por el número de infiltrado de células mononucleares, esto según una biopsia de glándula salival, en donde van a contener más de 50 células inflamatorias por 4 milímetros cuadrados de glándula salival. Y esto le da un puntaje de 3 al objetivo. Va a haber presencias de anticuerpo anti-SSA, que es muy importante incluso verificar que se haya sacado bien la muestra en el laboratorio adecuado, y nos da un puntaje de 3. Sin embargo, hay que determinar que no son específicos, los anticuerpos aislados anti-RO52 no son específicos para síndrome de Sjögren. Solo se debe tener en cuenta los anticuerpos anti-RO60, ¿no? Porque muchas veces puede salir RO52, que más bien más va a estar relacionado con una enfermedad mixta del tejido conectivo. En cuanto a la evaluación de la tinción ocular SICA y el prueba Schimmer, eso lo realiza el oftalmólogo, ¿no? Y siempre cuando tenemos esta sospecha, mandamos al paciente por una interconsulta para poder determinar bien si es que ha tenido más bien esta reacción sobre el examen con fluoresceína y también con la prueba de Schimmer, donde se le inserta un papel de filtro en la conjuntiva del párpado inferior y se obtiene una evaluación de la cantidad de humedad que deja el papel, ¿no? Estas dos pruebas tienen un puntaje de 1 y la del flujo salival total, en realidad
Esta tiene que ser muy específica a quien lo haga, el laboratorio que lo pueda realizar. No es muy frecuente que lo hagan. Generalmente hacemos el diagnóstico con los anteriores, pero cuando lo tenemos, ese también da un puntaje solamente de 1, ¿no? Entonces, con estos resultados serológicos positivos, podemos ya considerar prácticamente un diagnóstico. Ahora, ¿a partir de cuánto? A partir de sexta. En la etiopatogenia, esta es una enfermedad en donde hay una alteración en el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿no? Disculpe que creo que no se ve muy bien por lo que he agrandado la imagen, pero lo que en todo caso quiero referirles que como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, esta enfermedad tiene una principal hipótesis etiopatogénica con la presencia y combinación de factores tanto ambientales como factores también personales. Y dentro de los factores ambientales se ha considerado también a los virus, ¿no? Sobre todo los virus que van a infectar en forma latente a las glándulas salivales, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, como el virus linfotrófico T humano, tipo 1, el virus también de la hepatitis C, por ejemplo. Entonces, estos virus, según los diferentes estudios, se ha visto la presencia de ellos cuando el paciente ha tenido o tiene ya esta enfermedad de Sjögren. También la genética es un factor que es importante, ¿no? Se sabe que la transmisión familiar estimada podría llegar incluso a explicar la mitad del diagnóstico de todos estos síndromes. Pero también tenemos algunos factores como HLA-DR3, DRW62, en donde vamos a tener que han estado relacionados con la presentación de esta enfermedad. Otros factores menores, los factores hormonales andrógenos, que se ha determinado 8 a 10 veces más en mujeres, ¿no? Entonces, incluso como otros factores ambientales, se ha considerado disolventes orgánicos, puesto de que se ha visto un mayor riesgo también de esta enfermedad, de la presencia de esta enfermedad en personas que trabajan en contacto con disolventes. Esto también se ha visto según estudios de población. Al decir también genética, quiero recalcar que no exactamente está considerándose a esta enfermedad como, como hereditaria, pero sí se ha visto de que si en una misma familia hay un miembro, entonces prácticamente el riesgo de desarrollar la enfermedad va a ser entre 10 a 20 veces más a nivel de la generación, o sea, de hermanos, padres e hijos de la persona que tienen este síndrome Sjögren, ¿no? Entonces, factores de este tipo, virus, hormonales, genética, tenemos que van a activar la respuesta inmune y van a hacer que haya más bien una inflamación y proliferación a nivel de las células epiteliales, a nivel de los linfocitos. Van a emitir sobre todo las señales inflamatorias para que esto prolifere, haya una proliferación mayor a nivel de estas glándulas. Se activan las células T, las células B, se activa también la, las citoquinas, diferentes proinflamatorias, y hay incluso extensión de la respuesta a nuevos antígenos, que son los que van a perpetuar prácticamente la respuesta inflamatoria.
Aquí también en otro tipo de diagrama, factores genéticos, los factores ambientales, las alteraciones de la regulación autoinmunológica. Entonces vemos que va a haber una actividad permanente de las células B, la producción de los autoanticuerpos y la pérdida de la tolerancia inmune, que ya eso es una alteración de ese funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces las principales características van a determinar que haya una proliferación prácticamente de las células o de las células B con la producción más bien y activación de células B alteradas con producción de autoanticuerpos que van a posteriormente determinar esta característica de anti-SSA y anti-SSB que se encuentra en estos pacientes. Vamos a encontrar que hay, por la presencia también de citoquinas, de la producción alterada de autoanticuerpos, por los mismos alteración en los receptores, las células epiteliales van a sufrir de apoptosis y van a haber incluso a través de la hiperplasia y lesiones linfoepiteliales, puede, en los casos que haya predisposición, la progresión o evolución hacia un linfoma. Generalmente, si es primario, va a ser de bajo grado, ¿no? Eso es lo que se dice en todos los estudios. Son muchas enfermedades autoinmunes las que pueden estar relacionadas con este síndrome de Sjögren. La principal, artritis reumatoide, ¿no? Y aquí le dan, según este estudio, hasta un 30%. Pero también hemos visto de que tenemos el lupus, que no es muy allá del porcentaje, se da hasta un 20% de presentación asociada. También una esclerosis sistémica en menor porcentaje. Sin embargo, aquí hay que hacer la salvedad de que con esta enfermedad hay un compromiso pulmonar mucho mayor, tanto por el mismo compromiso del síndrome de Sjögren como el mismo compromiso que le da la esclerosis sistémica. Otras enfermedades también, enfermedades de tipo endocrinológico, como la tiroiditis Hashimoto, también puede ir con síndrome de Sjögren, o también otras enfermedades del intestino, gastrointestinales, como una cirrosis biliar primaria, por ejemplo, o otras enfermedades también con manifestaciones extraglandulares, o una colangitis biliar primaria, una hepatitis autoinmune. Entonces, estas enfermedades tienen, y se ha visto, que se asocian generalmente con el síndrome de Sjögren. Entonces, siempre el paciente, cuando se sienta a la consulta, tenga alguna de estas enfermedades, nos va a decir en algún momento si está padeciendo esa sequedad, porque de frente nos puede decir incluso la misma alteración a nivel de los ojos, la limitación, la sensación de cuerpo extraño, el enrojecimiento ocular, el prurito, las molestias que pueden tener de sequedad, que incluso deben estar abordando inmediatamente para evitar complicaciones mayores con perforaciones incluso de retina, ¿no? Otro esquema en donde vamos a poder ver una historia natural del síndrome de Sjögren. La etiología ya sabemos que es multifactorial. Hay una gran gama de factores hereditarios, factores de virus, factores genéticos. Entonces, tenemos que tener a la cabeza eso. ¿Y qué virus? Los relacionados a compromiso de estas glándulas exocrinas. Acuérdense, virus de Epstein-Barr, de la hepatitis, ¿no? Factores ambientales, algunos disolventes orgánicos. Todo esto provoca una pérdida de la tolerancia inmunológica. Hay dentro de estas personas con predisposición la presencia de estos autoanticuerpos anti-Ro, anti-La, que son los que detectamos a nivel laboratorial. Al haber la pérdida de la tolerancia inmunológica, ya tenemos el compromiso a nivel
sobre todo en las dos áreas importantes, ojos y boca, en donde se desarrolla una cialodenitis linfocítica focal. Y con la presencia de los autoanticuerpos y el compromiso inflamatorio que le dan las citoquinas, en un estado preclínico se va a desenmascarar prácticamente el síndrome Sjögren a diferente edad que se esté presentando. Entonces así sabemos que el modelo tipotogénico más ampliamente aceptado prácticamente actualmente se centra en este desarrollo de la epitelitis autoinmune. Y este se iniciaría por la hiperactividad del sistema del interferón tipo 1. Ya está dentro de interferón con citoquinas que han sido desencadenados por las nosas externas que estamos verificando, virus, factores ambientales, factores hormonales, todo lo cual lleva a la normalidad en este epitelio glandular. En realidad, esta epitelitis autoinmune no se explicaría solamente por un espectro fenotípico de la enfermedad, por la parte externa, sino también por los mecanismos que en sí va a contener, lográndose esta disfunción prácticamente a todo nivel y a nivel también incluso de autoanticuerpos, de una cadena inflamatoria que viene desde las citoquinas, interferón, y una disfunción neuroendocrina también. A nivel histológico, vamos a tener un gran contenido de células endoteliales con migración de linfocitos dentro de la glándula, o sea, un infiltrado linfocitario tanto en las estructuras acinares y ductales, los conductos ductales de tal manera que los engrosan, los prácticamente hacen más pequeños, y tenemos la alteración de la secreción en estos pacientes con síndrome de Sjögren. Lo normal está hacia el lado B, y lo anormal es lo que se muestra incluso con flechitas negras, y lo pueden determinar. No sé si el puntero está mostrando aquí, donde hay infiltrado linfocitario en estas estructuras acinares, y ustedes ven la luz se hace más pequeña. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son bastante amplias. No solamente son síntomas de sequedad, que es lo más habitual, ¿no? Eso es lo que, si nos dice el paciente, tengo una sensación de que hay algo en mi ojo, pero no veo nada, hay que ver que hay otros síntomas. Y a veces uno no puede, no está pensando de frente en esta enfermedad, y hay una característica, un síntoma característico que nos puede llevar incluso a llevarlo por otro lado. Por ejemplo, que me diga el paciente que está muy fatigado, muy cansado, y eso siempre, que se hace ya en forma crónica. Entonces yo al inicio quizás le empiezo a evaluar, voy a pensar que se trata de un paciente incluso con fibromialgia, un paciente con síndrome miofascial, pero tengo que tener en cuenta que también puede estar asociado sobre todo con esta afectación predominante a nivel de la sequedad. Entonces, va con estos síntomas crónicos y nos lleva a una expresión realmente con afectación autoinmune multiorgánica, que va a haber otras a nivel de otros tejidos. La afectación glandular es la que nos lleva a la sequedad de los ojos y de la boca. Eso es lo más común en esta enfermedad, un 80-90% vamos a ver en los gráficos. Y no lo podemos tomar poca importancia, porque realmente la falta de saliva que produce la boca seca va a alterar incluso la forma de hablar, la forma de tragar los alimentos, va a aumentar incluso el riesgo de desarrollar caries. Estos pacientes van a tener todos esos riesgos. Al igual, por el otro lado, la falta de lágrimas, va el paciente definirlo como una sensación de arenilla en sus ojos, que le pica y se enrojece los ojos.
Entonces, esto debe ser visto inmediatamente por oftalmología. Ahora, las mucosas que se afectan no solamente son la de los ojos y de la boca. Hay que tener en cuenta que aquí están comprometidas todas las glándulas. Entonces, también vamos a tener eh, la, que el paciente nos va a referir su sequedad a nivel también de la piel, a nivel vaginal, a nivel de las glándulas, de las parótidas, va a haber el ensanchamiento de las parótidas, vamos a tener que ahí hacer un diagnóstico diferencial con parotiditis, y que si se acompaña de síndrome seco, prácticamente ahí está un gran porcentaje de que nos está diciendo que de esta enfermedad se trata. Entonces no hay que menospreciar cuando nos dice fatiga y dolor musculoesquelético. Ahí mismo pensamos fibromialgia. No, porque el síndrome de Sjögren se ha visto que también puede debutar con esta enfermedad de fatiga y dolor musculoesquelético. Bueno, aquí en la figura A, la parotidomegalia, no es muy en esta imagen, si nosotros vemos alrededor, sobre todo debajo de la oreja, miren, ahí se puede ver, tenemos que visualizarlo bien, no muchas veces va a ser ampliamente visto. A nivel de las manos, como les decía un grupo de alumnos, tenemos que determinar bien si el paciente está presentando artritis o tendinitis. En este caso, una tenosinovitis a nivel de los tendones flexores, en donde incluso puede encontrarse enrojecimiento a nivel de la piel. La presencia de púrpura también, y de frente no nos va a llevar a una vasculitis, sino que también podamos pensar que se trata de un síndrome Sjögren. Obviamente es importante descartar bien a estos pacientes porque pueden debutar con una púrpura trombocitopénica, como también lo hace el paciente con lupus, o con incluso una anemia hemolítica autoinmune. O sea, muchas veces tenemos pacientes con anemia hemolítica, pero que no son lupus, pero que pueden sí tener Sjögren, o incluso los dos al mismo tiempo. En la D, el eritema anular, que no es muy frecuente que lo veamos nosotros, pero sí en dermatología, y es una lesión que se ve con mucha frecuencia en los pacientes con el síndrome Sjögren. A nivel pulmonar, sí. Últimamente incluso se ha podido descartar bien conjuntamente con el equipo de neumología que hay muchas enfermedades reumatológicas que tienen al mismo tiempo enfermedad pulmonar intersticial. Y hay todo un estudio de todos los tipos, ¿no? De las diferentes enfermedades, EPID con artritis reumatoide, EPID con vasculitis, EPID con síndrome de Sjögren, EPID con enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, hay la presencia de esta enfermedad. Siempre preguntar también al paciente por tos, productiva o no, la disnea, quizás la saturación también, entonces inmediatamente que sea evaluado por neumología. Esta afectación pulmonar, el tipo EPI, es muy frecuente. Se ha encontrado incluso de todos los órganos que son afectados en el síndrome de Sjögren, esta es una de las más frecuentes, con presentación del 10% más o menos. Y se debe sospechar inmediatamente ante la tos persistente que puede tener el paciente ya más de 2 semanas, incluso un mes. Obviamente primero descartamos TB, pero también lo debemos sospechar y conjuntamente con síndrome de Sjögren. A nivel
neurológico, también hay una alteración a nivel del sistema nervioso central. Incluso muchas veces se puede pensar que solamente se trata de esclerosis múltiple, que ya por de por sí es una enfermedad bastante complicada y de mal pronóstico, pero las lesiones también están muy relacionadas con la presentación en un paciente con síndrome de Sjögren. A nivel de la médula, la mielitis longitudinal, que gracias a Dios no es muy frecuente, pero se puede presentar. Estas, a nivel de la figura H, son las petequias de la mucosa oral y siempre hay que verificarlo en el paladar duro, hacia arriba, porque le podemos decir, abra la boca, queremos ver la úvula, la parte de la fauces, pero, sin embargo, la lesión que debemos buscar está en el paladar. Entonces, siempre puede ser una manifestación de también una púrpura trombocitopénica o la presencia incluso de síndrome Sjögren, ¿no? Ahora, a nivel articular, hay que tener en cuenta que también es una afectación bastante frecuente en los pacientes con síndrome Sjögren, sobre todo asociados con enfermedad de artritis reumatoide. Desde aquí, la presencia de artralgias es lo que nos hace quizás sospechar y sacándole sus exámenes podemos determinar bien. La artritis en sí es menos frecuente, pero lo que sí se presenta de todas maneras es las artralgias. O sea, hay artralgias, pero como artritis es menos frecuente la presentación. Y generalmente ataca sobre todo a articulaciones pequeñas, por ejemplo, a nivel de manos, de pies o codos, ¿no? Y lo que menos más bien afecta son articulaciones grandes como cadera o como rodillas. Entonces, según la presencia incluso de lesiones, podemos ver que no solamente son lesiones que se trata de sequedad, ¿no? Sino también son lesiones que vamos a encontrar a nivel de piel. O sea, aquí también la evaluación de equipo múltiple es con dermatología para poder determinar bien también este compromiso. En dermatología, los que tienen síndrome de Sjögren se destaca por la presencia de la púrpura cutánea, el eritema anular, que lo están viendo acá. Ya en un extremo puede llegar a una vasculitis que si es poco frecuente, la crioglobulinemia, que es poco frecuente en nuestro medio, pero también se puede presentar. Y hay que hacer la salvedad de que este eritema anular es conocido también con el nombre de lupus cutáneo subagudo, ¿ya? Y en muchos pacientes que tienen la asociación con lupus lo pueden presentar. Podemos llegar a ver incluso dentro de nuestro síndrome Sjögren la artropatía tipo Yacut. Digo tipo Yacut cuando esta artritis es una artritis reductible. O sea, usted la endereza y el paciente normalmente adquiere su estado normal. Pero cuando ya esa deformidad ya es más profunda, crónica, ya no va a desaparecer esas deformidades. Ya esto, más bien, y la aparición de un factor reumatoide, ya nos hace pensar de que el paciente no solamente va a tener síndrome de Sjögren, sino también artritis reumatoide. O como les dije, lo que más se ve es que el paciente ya tiene artritis reumatoide y después es que se diagnostica el síndrome de Sjögren. Ay, perdón. Bueno, aquí lo que les he ido refiriendo en modo general, la fatiga, el dolor musculoesquelético, que a veces nos puede llegar a pensar solamente en una fibromialgia, pero hay que tener en cuenta que la afectación sistémica, la articular y pulmonar son las más frecuentes. También tenemos una afectación renal. La afectación renal
es felizmente una frecuencia del 5%. Si el paciente está con una artritis reumatoide, quizás podemos tener un mayor compromiso, pero lo que más se ve es esto, la afectación renal como acidosis tubular renal. En cuanto a las glomerulonefritis, que sí se ve más en lupus, más bien es una rara afectación sistémica en el caso de solamente síndrome Sjögren-Zoll. Más lo veríamos en un paciente que va asociado al compromiso del lupus. Y a nivel del sistema nervioso periférico, sí está neuropatía periférica. Es también poco frecuente. Hay que referir de que lo que sí más vamos a ver, pero con menos frecuencia, es la multineuritis, que tiene peor pronóstico y más se va a asociar con vasculitis. O sea, son pocos los casos sí que es de vasculitis de medianos vasos, una poliangiitis microscópica que va también con síndrome Sjögren. Y con afectación del sistema nervioso, el compromiso de los pares craneales, en la presencia también de una meningitis aséptica. Entonces, estas lesiones cerebrales de sustancia blanca sí se van a relacionar con una enfermedad cardiovascular en el 80% de los casos, pero cuando se presenta, prácticamente va a una evolución bastante torpe. Y el resto de los casos sí va más con existencia de enfermedades, por ejemplo, como la esclerosis múltiple o como la neuromielitis óptica, ¿no? Que también pueden estar relacionados con el síndrome de Sjögren. Esto es lo de a nivel cutáneo que ya les referí. La afectación hematológica, que hay que descartar bien la púrpura trombocitopénica. Y acá en un cuadro, ya con quizás porcentajes, la afectación órgano específica del síndrome de Sjögren, ¿no? En lo que no habíamos visto a nivel de gastrointestinal, el hígado no solamente es el afectado, sino también el páncreas, como dando lugar a una pancreatitis recurrente, ¿no? Que se presenta con frecuencia en estos pacientes. Este es un cuadro bastante simpático en cuanto a, nos presenta diferentes estudios, 6 estudios, en donde tenemos ahí, ven la población, una población bastante aceptable y que nos da valores más reales, más o menos entre el 2002 o 2010 y 2018, realizados, y en donde vemos que en estas series, en todas las series más bien, el porcentaje de presentación de síndrome de Sjögren predominó por encima del 90% en el sexo femenino. La presencia de síntomas secos a nivel oral, prácticamente la vemos por encima también del 85% en todas las series, y la sequedad de los ojos también por encima del 70%. Como los dos síntomas más característicos, ¿no? Que es lo que se cumple generalmente en casi todos los pacientes. Las alteraciones de las biopsias de glándula salival, que también se tomaron, nos da un porcentaje de alteraciones y de positividad de esta glándula salival, también en gran cantidad de los pacientes, por encima del 78%. Miren, el fenómeno de Raynaud solamente se encontró en 3 estudios, en un porcentaje considerable, hasta 42% en una serie. La presencia de artritis, más bien, se encontró con menos frecuencia, en 3 también estudios. Lo que sí, la presencia de los autoanticuerpos, anti-SSA y anti-SSB, si bien es cierto, no son específicos para síndrome de Sjögren, pero sí se presenta en una cantidad aceptable. No es, como les digo, lo más específico como si fuera un ANA o anti-CCP, pero si se presenta, está muy relacionado con la presentación de síndrome de Sjögren. Y el anti-SSA es el que se vio con más frecuencia, en más porcentaje,
en 5 estudios de los 6, mientras que el anti-SSB también se vio, pero con valores un poco más bajos, debajo del 50% de los casos. Siempre cuando tenemos estas enfermedades, hay que descartar de todas maneras un síndrome Sjögren subyacente. La presencia del lupus cutáneo subagudo, por su dermatología siempre tiene esa precaución también. Ven pacientes con esta lesión que es muy, en gran porcentaje, se hace sistémica y nos lleva a un lupus eritematoso sistémico, también sospechan, pues se puede sospechar en un síndrome Sjögren. Cuando tenemos, sobre todo a nivel de neumología, una enfermedad pulmonar intersticial, debemos de todas maneras descartar síndrome Sjögren a la cabeza. O a nivel hematológico, cuando tenemos incluso una anemia hemolítica autoinmune que no se explica por un lupus, podría estarse explicando más bien por un síndrome Sjögren. Entonces, estas manifestaciones clínicas es importante tener en cuenta que debemos descartar ante ello el síndrome Sjögren. Y esto, por otro lado, este cuadrito, esta tabla, también muy importante determinar que si está presente, tenemos que verificar si está asociado o no a síndrome Sjögren, sea el lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, las diferentes miopatías, el mismo síndrome tifofólípido. Tuvimos un paciente, recuerdo en el hospital, con lupus, eritematoso sistémico, síndrome tifofólípido y síndrome Sjögren. Ya tuvo la presentación de esas 3 enfermedades inmunológicas. Sarcoidosis no es frecuente en nuestro medio, pero también tenemos que tener en cuenta lo que sí, las espondiloartropatías seronegativas. Y hemos visto en un número aceptable de pacientes con HIV la presentación de estas espondiloartropatías como artritis reactivas, por ejemplo, y que pueden ir asociadas a síndrome Sjögren. Las llamadas vasculitis ANCA, dentro de las cuales está la granulomatosis de Wegener. Estos sí son a nivel ya de emergencia, ¿no? de sala de urgencias, en donde tenemos estos pacientes hospitalizados por las diversas complicaciones que realizan, ¿no? Ahora, enfermedades no inmunológicas, pero que también pueden estar relacionadas con síndrome Sjögren, a nivel de gastro, la hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante, la colangitis biliar, a nivel endocrino, la diabetes. Muchos de nuestros pacientes con síndrome Sjögren también tienen diabetes. O habíamos visto también, y no está puesto en esta, pero sí, sí está, tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto. A ver, a nivel del diagnóstico. Bueno, a nivel del diagnóstico, los síntomas de sequedad están relacionados con una disminución de la función de estas glándulas que están afectadas principalmente a nivel de glándulas salivales y lacrimales. Entonces, esto debe observarse principalmente en las exploraciones diagnósticas específicas que haga reumatología. Debemos referir en esta tabla que hay estas pruebas diagnósticas para ese estudio de glándulas salivales y lacrimales. No todas se realizan en el hospital, no todas se realizan en el paciente, pero sí la mayoría. Por ejemplo, la tasa de flujo salival no estimulado y la tasa de flujo salival estimulado, más bien no se realiza. Esto lo debería hacer quizás el laboratorio clínico. No lo ha realizado. Es importante tener en cuenta, es incluso uno de los criterios para síndrome Sjögren, porque tiene una mejor correlación, sobre todo con alteraciones histopatológicas de la lesión glandular. Entonces, sería de mucha ayuda que tengamos esta tasa de flujo salival estimulado, pero no lo tenemos. La gammagrafía salival sí se pide, sobre todo a los pacientes que tienen los recursos, porque no lo cubre directamente el CIS. Entonces aquí nos habla sobre todo esta gammagrafía de la afectación, el grado en el momento del diagnóstico
a nivel sobre todo de la glándula, ¿no? Entonces, nos va a hablar de una evolución, por lo tanto, también tiene su importancia. La ecografía de parótida sí es más sencilla, de fácil accesibilidad. Entonces, aquí sí nos podemos determinar bien la progresión de la evolución de estos pacientes con síndrome de Sjögren. Hay que incluso hacer el diagnóstico diferencial con accesos, con tumores que también pueda tener el paciente. Por otro lado, el test de Schimmer, hay test 1 y test 2, ¿no? En donde en ambos utilizan esos papelitos de filtro que también tienen sus épocas en que se acaban. Y obviamente el oftalmólogo ya no lo puede realizar. Pero la cosa es de que lo que se obtiene es la humedad que se queda en estos papeles filtro. Entonces, se hace la medición para poder determinar bien y evaluar la secreción basal. Y las tinciones corneales con fluoresceína, que es lo más frecuente que se utiliza, sí podemos tener incluso a nivel de las escalas de Van Ziersterk y de Oxford, la puntuación de la escala de Oxford nos va a ayudar para poder determinar bien la presentación de alteraciones en estas córneas, ¿no? Entonces, de esto, más práctico, es la ecografía de parátides de Schimmer y la gamografía salival si puede pagar el paciente, ¿no? Aquí un fluxograma en donde tenemos una aproximación diagnóstica para el síndrome de Sjögren, síntomas de ojo seco, sequedad, que lo note incluso más del mes que nos está visitando para la evaluación, sensación de cuerpo extraño, el uso de lágrimas artificiales, síntomas orales, la boca seca, la tumefacción quizás de la parótida o el aumento de la necesidad de beber líquidos también, ¿no? Para poder pasar los alimentos. Entonces, ya si hay esta presencia de estos síntomas a nivel de ojos, tenemos que sospechar en síndrome de Sjögren, al igual que si tenemos los síntomas orales. Se le pide en el laboratorio inicialmente los autoanticuerpos anti-SSA-RO y anti-SSB-LA. Y la evaluación por oftalmo para el test de Schimmer, que es lo más frecuente que realiza. Si hay positividad tanto en los anticuerpos como en el test de Schimmer, entonces pasa ya a una prueba mayor, como sería una gamografía salival, una biopsia de la glándula salival que lo realiza en el hospital. Creo que como no está determinado bien quién debe realizar esa biopsia, a veces lo podemos enviar a cirugía de cabeza y cuello, otras veces lo mandamos a otorrino, pero obviamente, y cirugía, para poder hacer porque es un raspado nomás que se hace a nivel de la mucosa oral y lo tienen que ver en el microscopio. Claro, podría parecer para nosotros muy, muy sencillo, fácil, pero ya cuando hay las competencias directas de cada servicio, es ahí donde quizás no se ha determinado bien quién debe hacerse cargo de la biopsia de glándula salival, ¿no? Eso para comparar, salieron también unos criterios, antes de los del 2017 que les mostré, que ya son con puntuaciones y todo, unos criterios del 2016, en donde más que todo, sobre todo para ver las preguntas que se realizan ante la sospecha de síndrome de Sjögren, ¿no? Si ha habido el ojo seco diario, con molestias persistentes por más de 3 meses, si ha tenido la sensación de tener arenilla en el ojo, si ha usado en algún momento los tutos lagrimales, las lágrimas que son sintéticas para el uso del paciente, si ha tenido la sensación de boca seca, si se le queda el alimento alrededor de la boca y hay que ayudarlo para sacarlo, o si toma líquidos incluso con frecuencia.
para ayudar a tragar bien los alimentos secos. Entonces, cuando más bien no hay síntomas de sequedad y hay presencia de enfermedad sistémica, hay que tener en cuenta también la clasificación de, aquí se le llaman de SDAI, ya no es SLEDAI, sino SDAI. Aquí tenemos que ver que el paciente va a presentar la biopsia mostrando la célula identifocal linfocítica. Nos vimos que la biopsia nos daba 3 puntos. La puntuación de tinción ocular, que no necesariamente es con fluoresceína, sino vimos que hay otra tinción que se puede utilizar, también 3 puntos. El anti-SSA, el anti-SSA Rho positivo, como el autoanticuerpo que nos va a determinar la presentación de Sjögren. Luego la prueba Schimmer, que lo hace oftalmología. Y bueno, si pueden realizar la secreción la salival no estimulada, ¿no? Pero en sí, esto sobre todo para ver las preguntas que se le realiza al paciente, ¿no? Lo más idóneo ya salió ahí en los criterios de Euler del 2017. En cuanto a la evolución del síndrome de Sjögren, la evolución del síndrome de Sjögren hay que tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular. A veces decimos, pero ¿qué tiene que ver si ese paciente tiene más bien síntomas de sequedad? ¿Por qué lo voy a hacer ver en cardiología? ¿No? Y más bien tenemos que tener en cuenta que sí, hay un compromiso cardiovascular a nivel sobre todo de los pacientes que puedan tener incluso una presentación quizás ya mayor de, de, las, de los episodios de accidentes cerebrovasculares, de infartos miocardios, de tromboembolismo venoso. Hay un mayor riesgo, por lo tanto, debe ser evaluado por cirugía vascular, por cardiología, por neurología, para que se pueda determinar bien ese factor de riesgo del paciente. Si antes la considerábamos el síndrome Sjögren como una enfermedad simple y que solamente me daba sequedad, ya con todo esto debemos decir que esta más bien es una enfermedad que puede ser grave. Es poco habitual que acabe en un compromiso grande para el órgano, ya sea una insuficiencia a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel neurológico. Pero como es progresiva y como es persistente, sí podría ser una causa directa de la muerte del paciente. Entonces, es importante tener en cuenta que sí si sospechamos de síndrome de Sjögren, hay que descartar la sistematicidad. A nivel de neumología, la EPIC, a nivel de nefro, la glomerulonefritis, que son de peor evolución, pero felizmente que la glomerulonefritis no es frecuente en estos pacientes. La evolución a un linfoma de carácter maligno, eso también sí es de gran importancia porque va a haber una menor supervivencia ante ello en estos pacientes. Otras alteraciones inmunológicas pueden estar relacionadas con la crioglobulina, pero sí en nuestro medio eso no es muy frecuente. Además también hay que tener en cuenta que un 13% de los pacientes con actividad sistémica en el momento del diagnóstico inmediatamente debe ser evaluado y tratado con un fármaco inmunodepresor por vía venosa. Llámese ciclofosfamida, llámese los famosos pulsos de corticoides, o también se habla incluso últimamente de biológicos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la acción debe ir inmediatamente porque hay una mortalidad cercana al 20%, o sea, es bastante.
justo no lo habíamos tocado más así superficial, pero el linfoma es una de las peores complicaciones de la enfermedad, sobre todo porque sería el responsable de la mortalidad de este paciente con síndrome de Sjögren. Por eso es una de las peores complicaciones. Entonces, y en otros casos, que es también un porcentaje aceptable, en el 10% de los casos, más bien el diagnóstico de este síndrome de Sjögren se va a realizar incluso en pacientes que recién toman el diagnóstico del linfoma. Entonces, oncología también, si sospecha, puede estar enviando al paciente para el descarte con síndrome de Sjögren. Bueno, esto último, más del 90% de las neoplasias a nivel hematológico, neoplasias malignas, que han desarrollado los pacientes con síndrome de Sjögren, van a ser neoplasias malignas realmente de las células B maduras. Entonces, eh, no está muy relacionado en este caso con el linfoma mal, que es el responsable del 50% de los compromisos de este tipo, ¿no? Y sobre todo empiezan a nivel de parótidos. Entonces, bien descartar si se trata solamente de una parotidomegalia por el virus o si se trata ya por una neoplasia, ¿no? ¿Cuándo sospecharíamos sobre todo el linfoma? Cuando en el hemograma vamos a encontrar un aumento de la celularidad, sobre todo blanca. Cuando haya los marcadores inmunológicos asociados, por ejemplo, en el caso de los marcadores serían el anti-SSA o el anti-SSB, y otros relacionados con las crioglobulinas, que sí, acá, si hay en algún laboratorio como ROE, por ejemplo, es bastante caro sacar ese marcador, pero lo demás sí lo podemos sospechar. Entonces, siempre debemos tener ahí en cuenta de que puede haber desarrollo de tumores malignos sólidos. Entonces, por lo tanto, hay que evaluarlo frecuentemente al paciente con síndrome de Sjögren. Otros cánceres que también pueden venir y hacen incluso muchos terapia terapéutica con o sin padres. Entonces es necesario en el caso de los adolescentes, de los jóvenes, que no es frecuente, pero se puede presentar. Hay que descartar bien sobre todo los cánceres también de tiroides, de labio, de cavidad oral, cáncer de estómago, para que se pueda no detener, porque sabemos que no hay ningún medicamento, pero sobre todo para evitar el mayor progreso de la complicación, ¿no? En el tratamiento vemos que para la afectación glandular, nosotros vemos que un paciente quejoso porque obviamente no puede aliviar su salivación, ¿no? La presencia de una salivación óptima. Entonces, en estos casos hay terapéutica prácticamente tópica. Los efectos adversos o secundarios son mínimos, al menos puede ser más tolerable y reversible. Entonces, para esa sequedad oral, ¿no?, hay una inmunointervención. El flujo animal, la estimulación del flujo animal, eso se puede dar ya sea con electroestimulación o también puede darse por la presencia, por ejemplo, de la estimulación que sea no farmacológica, utilizando caramelos, ácidos sin azúcar, pastillas o xilitol, que es un tipo de azúcar también, o estimulantes mecánicos, como por ejemplo el chicle sin azúcar, para que nos pueda hacer segregar más saliva. Eso también puede ser un estimulante mecánico. Hay que tener en cuenta que
siempre hay que verificar el uso de lágrimas y salivas sustitutas, ¿no? O sea, adicional para que el paciente no tenga la molestia. Antes había un producto en spray que se va por momentos, en otros también lo tenemos de afuera, el famoso salival en spray, que le puede ayudar en cierta forma a los pacientes, pero hay muchos que prefieren más bien tomar agua, bastantes líquidos y masticar el chicle, ¿no? Eso. Por otro lado, ginecología también nos ayuda con la lubricación vaginal o también la lubricación nosotros mismos para indicar al paciente a nivel de las fosas nasales, los oídos también, con hisopos húmedos en glicerina para poder humedecerlos, ¿no? Siempre hay que, la manera de prevenir es eliminando los factores que están contribuyendo más bien a que haya mayor sequedad. Por ejemplo, el consumo de antihistamínicos. Eso hay que verificar bien el paciente. A veces están resfriados y eso generalmente no lo dice el paciente porque lo considera algo mínimo. Y ese factor, por ejemplo, podría estarnos más bien empeorando la situación del paciente. También la integridad de la córnea por el oftalmólogo o de los dientes de la dentadura por el odontólogo. A nivel de ginecología, verificar bien la presencia de quizás algunas micosis que puedan ser tratadas, o también la presencia de alguna enfermedad endocrinológica como el hipotiroidismo para ser tratado adecuadamente, o la sospecha de malignidad ante la persistencia del fenómeno de Raynaud. Entonces esto descartarlo bien con oncología, ¿no? Hay incluso unos grupos que son ahorita más en salud, grupos de pacientes que tienen una misma enfermedad en donde pueden obtener más información, entre ellos mismos intercambian quizás algunas recetas para que puedan tratarse también de esa forma y verificar que su enfermedad no es solamente aislada, ¿no? Sino que otras personas también la padecen y esto les puede ayudar mucho a los pacientes. A nivel de los ojos hay geles oculares también que los pacientes los utilizan más de 2 veces al día, ¿no? Aquí ya más específico para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca, eso específicamente queda a nivel de oftalmología, pero que lo que sabemos que utilizan sobre todo lágrimas artificiales, cloruro de benzalconio, la hidroximetilcelulosa, que hay gotas de esto que ayudan mucho a conservar la humedad. Las oclusiones puntuales son en los casos ya de que estemos pensando incluso en alguna complicación como la rotura a nivel de la córnea, ¿no? Entonces hay que ocluir temporalmente el ojo, por ejemplo, en caso de empeorar este compromiso, ¿no? Para la xerostomía ya se utiliza, como les decía, el salival, sustituto de saliva, el uso de la goma de mascar sin azúcar, también la pilocarpina y la cevimelina en sí no son utilizados mucho acá, pero sí se ha visto para el tratamiento de la xerostomía. Hay que tener en cuenta que con la pilocarpina se puede producir más bien sudoración e intolerancia gastrointestinal, ¿no? Entonces eso ya lo tendría que ver específicamente ya el gastroenterólogo. Y obviamente el tratamiento de las manifestaciones sistémicas con los analgésicos y antiinflamatorios en caso de que haya artralgias o dolor musculoesquelético, o en personas con dolor musculoesquelético agudo, se ha utilizado incluso hidroxicloroquina por un tiempo de 6 meses hasta 2 años.
Las personas también con dolor crónico y que sean intolerantes a AINES, más bien más terapia física o el uso de las infiltraciones si se fuera el caso que lo necesitaran. Pero la terapia física, sobre todo ahí, ayuda bastante, ¿no? El uso de tratamiento ya con corticoides, hay que tener en cuenta el caso ya de que el paciente tenga un tipo de artritis ya moderada, que el paciente tenga que utilizar esto. Hay que utilizarlo realmente en la primera fase del tratamiento, cuando sobre todo, busque disminuir esa artritis, ¿no? Ese cuadro articular. Hay que considerarse que, como regla general, el uso de los corticoides debe ser específicamente por el especialista. Y a pesar de que pueda aliviar inmediatamente la dolencia del paciente, referirle que no lo pueden utilizar o ampliar o aumentar la dosis, porque pueden tener más bien otras enfermedades aledañas. Entonces debe usarse en dosis mínima, donde el tiempo que sea necesario. En el caso de la artritis reumatoide ya sabemos que utilizan 5 miligramos, pero no se usa para toda la vida. Se usa en un tiempo limitado. Se puede reevaluar para usar nuevamente, ¿no? Aquí ya en un cuadrito mayor, las recomendaciones en general, sobre todo también para la fatiga que presenta el paciente, ¿no? Habíamos visto que no es un síntoma que pudiéramos pensar de inmediato, es síndrome Sjögren, pero sabemos que sí hay. Este está dentro del cuadro general que el paciente muestra mialgia, fatiga, sensación de desgano, ¿no? Entonces, en estos casos, sí, eh, el paciente sobre todo debe hacer mucha terapia física. La hidroxicloroquina le va a ayudar. Hay que utilizar sobre todo las terapias en grupos que pueden ayudar a estos pacientes, ¿no? Para las manifestaciones sistémicas del síndrome Sjögren tenemos que utilizar de todas maneras antirreumáticos. Si hay problema a nivel pulmonar, a nivel de renal o a nivel neurológico, vamos a tener incluso el uso de los principales inmunosupresores. Hay estudios, pero lo que falta es más los estudios comparativos, ¿no? Hay falta de estos estudios comparativos en donde se utilizan los principales inmunosupresores, por ejemplo, metotrexate, azathioprina, micofenolato, ¿no? Entonces, en esos casos sí hemos visto más bien que más se da el uso a fármacos como las inmunoglobulinas. En ese caso sí, estos fármacos se utilizan sobre todo para el tratamiento de ya un problema hematológico mayor, una enfermedad neuromuscular. Y incluso se ha hablado de tratamiento biológico, ¿no? Que esta es la terapia casobimemelina y pilocarpina, que no se hacen en nuestro medio, pero sí pueden ayudar tanto para la serostomía como la que da conjuntivitis zika. Esto acá, el reporte de las nuevas terapias de biológicos, el infliximab, ¿no? El infliximab en síndrome Sjögren primario. Se ha hablado también del tratamiento con rituximab como segunda o tercera línea en pacientes que no han respondido bien al infliximab. Entonces, sí ha habido estudios en donde muestran un buen efecto, sobre todo en las manifestaciones locales y sistémicas de los pacientes con síndrome Sjögren. Aquí los agentes de la terapéutica nueva, donde hablábamos de pilocarpina, agentes muscarínicos, que no hay en nuestro medio, cevimeline también. Los agentes biológicos al inicio, con esta dosis de 3 miligramos por kilo endovenoso, en pacientes, cuando no hay un buen efecto, se habla también mucho del rituximab.
y los tratamientos también con uso de corticoides, ¿no? Como la prednisolona. Bueno, para considerar, para medidas generales para el tratamiento de síndrome de Sjögren, nuestro paciente debe tener una buena hidratación, sobre todo evitando lo que le va a irritar, evitar alcohol, café, fumar, evitando bebidas ácidas, ¿no? Eh, bastantes líquidos. Evitar fármacos que le provoquen más sequedad. Habíamos visto también los antihistamínicos, por ejemplo, los que tienen efecto anticolinérgico, hay que evitarlos. Hay que tener un libre pasaje de aire a través de las fosas nasales, o sea, si está resfriado, congestionado, hay que tratar de descongestionar esas fosas, hay las llaman la fluidificación a nivel de aerosoles, se puede utilizar. Hay que evitar los ambientes de baja humedad, como por ejemplo que el paciente esté en lugares con aire acondicionado, sobre todo en este tiempo que tenemos todavía el calor. El uso muy frecuente de estos humidificadores también, hay que evitarlos, sobre todo que sea por tiempos muy prolongados. Hay que utilizar bastante todo lo que pueda hidratar, o sea, protectores labiales, a nivel ya de vaginal, a nivel de la misma piel, ¿no? Hay que utilizar ello. Pronóstico. El pronóstico clínico nos da la presencia de esplenomegalia, linfadenopatías, púrpura palpable, úlceras en las piernas, o el compromiso y agrandamiento persistente de las glándulas parótidas. Eso ya no, son predictores de que algo va a ir evolucionando en forma maligna, quizás, como el linfoma. Serológico, si hay persistentes niveles bajos de S4, si hay la presencia de la crioglobulinemia o vasculitis por crioglobulinas, o también si hay un factor reumatoide bastante elevado, que de por sí ya diría que hay una artritis reumatoide de curso agresivo y que puede estar relacionado a síndrome de Sjögren y la persistencia de los síntomas, sobre todo articulares, en estos pacientes. Bien, por favor, sus preguntas, jóvenes. También para decirles que en estos casos, en este caso de síndrome Sjögren, el seguimiento de los pacientes siempre necesita un equipo multidisciplinario. Como habíamos visto, hematólogo, neumólogo, gastroenterólogo, un paciente de medicina física, un médico de medicina física, aparte del mismo reumatólogo que sería el médico de cabeza acá, cardiólogo. Tenemos que tener en cuenta que la coordinación del equipo es importante para poder tener la decisión adecuada para este paciente. También lo que el EULAR últimamente recomienda mucho en estos pacientes con síndrome de Sjögren es que se haga la detección temprana del compromiso cardiovascular, que nos pueda disminuir sobre todo el riesgo de muerte en estos pacientes. Habíamos visto ahí en las diapositivas evitar los accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, tromboembolismo venoso, que se encuentran sobre todo en estos pacientes inmunodeprimidos como el síndrome de Sjögren, que muchas veces está asociado a R lupus principalmente. Entonces, esto sí debemos insistir en esta determinación, buscar este diagnóstico diferencial. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la evolución del paciente, tras tener una etapa inicial de aumento del volumen de la glándula parótida, la historia natural de esta glándula, puede tener un grado de disfunción, puede tener un grado de compromiso maligno. Entonces hay que determinar bien para poder prevenir en el caso de nuestros pacientes, ¿no?
ya sabemos y debemos tener en cuenta no menospreciar o minimizar el síndrome de Sjögren. Es una enfermedad que puede ser grave. Es poco habitual que termine en una enfermedad grave, pero sí puede ser. Entonces, a nivel neurológico, a nivel neumológico, a nivel renal, que lo pueden llevar a la causa directa a la muerte a estos pacientes. Por eso, tener en cuenta, sospechar siempre y hacer el tratamiento adecuado. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora, todo Sí, claro. doctora, Hay todo una pregunta, claro. Dígame, hay dígame. una pregunta que dice, ¿el síndrome de Sjögren puede causar una artritis reumatoide o siempre va a ser Bien, a ver, hemos hablado de que nuestros pacientes de síndrome de Sjögren secundario, generalmente, en un 70-80% de los casos, más bien va a ser posterior a la presencia de artritis, de lupus, ¿no? En este caso que está preguntando el joven, de una artritis. O sea, no es que lo provoca, sino que lo podemos encontrar posterior en mayor porcentaje. Pero también lo podemos encontrar primero y después, más bien, diagnosticamos la artritis reumatoide. Esto es un menor porcentaje. Menos del 10% de estos pacientes presentan esa evolución. O sea, no es que lo van a provocar, pero sí el síndrome de Sjögren puede presentarse primero que una artritis. En el mayor porcentaje de los casos, generalmente la artritis está primero y luego se diagnostica o se desarrolla el síndrome de Sjögren. Ojo, no es que el síndrome de Sjögren lo causa, ¿ya? No es que causa la artritis, ¿ya? Eso para aclarar. Doctora, disculpe, ¿y la artritis reumatoide sí puede causar el síndrome de Sjögren? No, justamente son enfermedades, por eso es que cada una tiene sus criterios de clasificación. Ustedes ya conocen los criterios de clasificación de la artritis reumatoide, ¿verdad? Y han conocido los criterios de clasificación para síndrome de Sjögren. Entonces, no es que lo estén provocando, pero son dos enfermedades inmunológicas que se presentan, una primero y la otra después. ¿Sí me entienden ahora? Y el síndrome de Sjögren, como vimos en la patogenia, tiene también unos desencadenantes ambientales, de tipo virus, tiene desencadenantes hormonales, entonces, y se puede desarrollar luego que ya está definido bien, está diagnosticado una artritis reumatoide. No es que lo está provocando la artritis. Son dos enfermedades inmunológicas, cada una con Doctora, sus criterios. sí, doctora, disculpe, buenas tardes, pero entonces no podríamos decir que este síndrome es secundario a la artritis. Claro, o sea, lo decimos así y acá hemos visto, a ver, O sea, como que va de la mano, no siempre, claro, como una regla, ¿no? Pero digamos, quien tenga artritis reumatoide, cabe la posibilidad muy grande que también pueda desarrollar este síndrome. en un 70%. De un 60-70% puede tener este síndrome de Sjögren. Por eso es que en esos casos, más común es ver síndrome de Sjögren secundario que síndrome de Sjögren primario. Y acuérdense que el componente sistémico en un síndrome de Sjögren primario es en el 20% de los pacientes. O sea, no es sí sistémico como lo es una artritis, como es un lupus, que sí vemos que este paciente también luego está presentando y se le diagnostica un síndrome Sjögren. Pero no es que la artritis lo ha provocado, no es que el lupus lo ha provocado, sino que también se está presentando en el mismo paciente. Sjögren, artritis. Lupus, artritis. O lupus y Sjögren. Tenemos también
pacientes que tienen artritis y tienen lupus a la vez, ¿no es cierto? Pero primero desarrollaron quizás artritis y luego en el tiempo desarrollan lupus. Entonces, no, ahí en ese caso, no, ustedes creo que me pueden decir bien que no van a decir que la artritis provocó el lupus, o al revés, que el lupus provocó la artritis reumatoide. O sea, son dos enfermedades definidas, diferentes, y que tienen sus mismos criterios cada uno. ¿Tienen alguna otra inquietud? Creo, ¿escribieron algo? No. Sí, doctora, en el chat hay una Ya. pregunta. La queratoconjuntivitis es lo mismo que seroftalmia. Sí, sequedad. Seroftalmia es sequedad, ¿ya? Pero no es lo mismo. A ver, seroftalmia, si vemos la palabra por ¿cómo se llama? Eh, si definimos esa palabra y la dividimos en dos vocablos, vemos que serof siempre lo que nos va a referir es sequedad. Y en queratoconjuntivitis, el queratoconjuntivitis es la inflamación en sí de la conjuntiva que tiene esa sequedad. O sea, muchas veces en muchos estudios y sí, la nombran como un sinónimo, ¿no? Como que es lo mismo, seroftalmia, por eso le llaman la queratoconjuntivitis zika. O sea, y a ambos lo nombran como seroftalmia. Queratoconjuntivitis zika dentro del síndrome de Sjögren. Algo que también me habían preguntado en WhatsApp era acerca del diagnóstico diferencial. Hay que tener en cuenta que hay un sinnúmero de etiología que también pueden tener sequedad, ¿no? Y dentro de ello tenemos a enfermedades de otra índole, que no necesariamente son enfermedades inmunológicas, como infecciones virales crónicas, como las glándulas salivales cuando
reciben irradiación, por ejemplo, en el caso de la radioterapia, también hay sequedad. Hay en el caso de la diabetes mellitus, también tenemos sequedad, o el uso crónico de algún medicamento como antihistamínicos, antidepresivos, que también pueden dar sequedad de mucosa. Entonces, no todo es para pensar síndrome Sjögren también, ¿no? O sea, como todas las enfermedades tenemos siempre que ir descartando y uno de los aspectos importantes es determinar otro tipo de enfermedades como las que les he nombrado, que también pueden dar sequedad de boca, por ejemplo, ¿no? Esto entonces siempre hay que suprimirlo, dejar un tiempo, una semana, 2 semanas el medicamento, para ver si el paciente está sintiendo lo mismo cuando ya no toma estos agentes, ¿no? Ah, bien. A ver, aquí habíamos puesto, por acá estaba. Acá teníamos, a ver, aquí habíamos puesto, ya, cuando se usa pilocarpina, por ejemplo, claro, no se usa en nuestro medio, pero lo utilizan en otros lugares, como un secretagogue, pilocarpina, melina, hay que tener precaución también con sus efectos adversos. Te puede dar mucha sudoración, sofocos, cefalea, náuseas. Entonces, generalmente lo utilizan para un mes y en el siguiente ya van haciendo dosis espaciadas, ¿no? Primero seguido, de ahí en el siguiente mes, dosis espaciadas cada 2 días, hasta que cada 3 días, o sea que el paciente más bien use en esos días que no utilice los medios mecánicos, por ejemplo el chicle, ¿no? Sin azúcar, o utilice un limón, algo ácido para que le haga segregar más saliva. Entonces, eso sí se ha visto por conveniente, pero no es algo que se use tampoco de por vida, se utiliza 1, 2, hasta 3 meses. Pero así, el primer mes y continuo, el segundo mes ya espaciado, haciéndolo espaciado cada 2 días, cada 3 días, hasta que se le va quitando al paciente. Lo que sí se usa siempre y se puede usar sin ningún problema es los sustitutos de la saliva, por ejemplo. O sea, ¿por cuánto tiempo es recomendable recetar? Se le receta si es que tiene la disponibilidad, porque acá no hay en nuestro medio, podría utilizarlo un mes, ¿no? Y luego seguir con sus métodos que son más inocuos. El usar chicle, el tener su salival, por ejemplo, su spray salival, esa saliva, sustituto de la saliva.